Ya, ok, chicos. Estábamos diciendo que, entonces en este caso estoy tomando PC por BP. A ver, veamos. Aquí es PC por BP. Ah, mucho. Aquí está. Ya, es el triángulo PBC. PBC. Entonces, su base PC por PB, ¿no? Nada más, que eso es lo que estamos haciendo aquí. Entonces, decimos que el área de la región es 4 veces esto. Y ¿qué es esto? ¿No? Entonces, no es más que yo el 4 simplemente lo he distribuido aquí, 2PC, 2BP. ¿Y qué es 2PC y 2BP? 2PC, como sabemos, PC que es igual a AP, entonces 2PC va a ser AC. Y 2BP, como sabemos que BP es igual a PD, entonces 2BP sería simplemente el segmento BD, ¿no? Y llegamos a la misma conclusión. Bien. Ok. Eh, ya. Aquí, chicos, es como que no sé qué pasó con las hojas, pero ya. Del PDF que les voy a mandar, la página 8, la página 8 va primero que la 7, ¿ya? Entonces primero es la página 8 y luego es la 7. Y en la 8 no se ve el enunciado. Bien, entonces estoy en el ejercicio. El ejercicio 25. Entonces rápidamente vamos a buscar el ejercicio 25. Sí, es este de acá, ¿no? Entonces, ¿qué nos está diciendo el enunciado? Vamos a leer, porque en el PDF eso es como que se está cortado. Dice, se da que el cuadrilátero ABCD es un paralelogramo y que los puntos P, Q, R y S son los puntos medios de los lados de dicho paralelogramo. Entonces, demostrar que el área del paralelogramo es igual a la mitad, el área del cuadrilátero PQRS es igual a la mitad del área total del paralelogramo, ¿no? Entonces, el cuadrilátero PQRS es el cuadrilátero formado por la unión de los puntos medios de los lados. Bien, entonces aquí está mi gráfica. Aquí yo lo estoy poniendo, aquí está el cuadrilátero paralelogramo que nos da al principio, ABCD. Y estoy poniendo acá, por si acaso, es P entre el punto medio del segmento AB. Entonces acá el punto medio, su punto medio es P, acá el punto medio de BC es Q, acá el punto medio es R y del último lado su punto medio es S, ¿no? Entonces estoy graficando así. Ok, entonces lo que tenemos que demostrar es que el área de este cuadrilátero pequeño es, dice, la mitad del área del paralelogramo entero. Bien, entonces por teorema 5, el teorema 5 es el del área del paralelogramo, ¿no? Entonces sabemos que el área de ABCD no es más que DC, tomando como base DC, por la altura H, ¿no? Por esta altura, respecto a la base DC. Bien, y luego digo, el cuadrilátero formado por los puntos medios de los lados del paralelogramo, ¿cómo sabemos que es otro paralelogramo? Bueno, porque eso, o sea, lo vamos a demostrar, es un paralelogramo. Entonces, por definición de paralelogramo, ¿cuál es la definición del libro? Dice, un paralelogramo es aquel cuadrilátero cuando ambos pares de lados opuestos son paralelos.
y nada más, ¿no? Solamente esa es la definición. Después, todo lo que a partir de esa definición se puede construir, son teoremas. Por ejemplo, el hecho de que sus lados sean iguales, ¿no? Deriva de esto, ¿no? De que ambos pares de lados opuestos son paralelos. Entonces, vemos que, aquí estoy dibujando más pequeño, ABCD, solamente en el paralelo de ABCD. Entonces, por definición, como el segmento AB es paralelo al segmento DC y el segmento AD es paralelo al segmento BC, entonces, por el teorema pi, que es de rectas paralelas, se concluye los ángulos alternos internos. Entonces, es lo que necesito, ¿no? Porque yo ya sé que son paralelas. Entonces, estoy diciendo que el ángulo ADB, este ángulo, es congruente con el ángulo DBC. Aquí está, ¿no? Los ángulos graficados por el puntito. Y a la vez, por ser AB paralelo a DC, estoy diciendo que el ángulo ABD es congruente con el ángulo CDB, los ángulos con la rayita. Entonces, y a partir de allí, por el postulado de congruencia ángulo, lado, ángulo, entonces concluimos que el triángulo ABD es congruente con el triángulo CDB, ¿no? O sea, porque nosotros ya tenemos la confirmación de que es un paralelogramo. Por eso estoy tomando como que nosotros ya sabemos que el lado AB tiene que ser igual a DC y el lado AD, la longitud del lado AD tiene que ser igual a la longitud del lado BC, ¿no? Entonces, no, aunque eso no es necesario, ¿no? Porque estoy utilizando el postulado ALA. Claro, que es ángulo, lado, ángulo. Me estaba confundiendo, pensé que era LAL. Entonces, claro, aquí, o sea, ni siquiera estoy recurriendo a eso, ¿no? Porque tendría que mostrarlo. Ya. Entonces, por el postulado ALA, claro, o sea, de este ángulo, el ángulo, lado, que es de B, que están compartiendo, y el ángulo, entonces estos dos triángulos son congruentes, ¿no? Bien, entonces, y por partes correspondientes, sabemos, ¿no? De triángulos correspondientes, de triángulos congruentes son congruentes, entonces vamos a concluir que AB es igual a DC y AD es igual a BC, ¿no? Entonces aquí estoy demostrando que los lados son iguales. Ya. Entonces, y también vemos que el ángulo A, por la congruencia de triángulos, el ángulo A tiene que ser congruente al ángulo C y el ángulo B tiene que ser congruente con el ángulo D, ¿no? En este caso por suma de ángulos, ¿no? Evidentemente tienen que ser igual B y D. Bien, entonces, ¿qué más decimos? Ya. Entonces, como hemos dicho que primero iba esta página y luego la otra, nos vamos a ir aquí arriba. Solamente sucede con la página 7 y 8. Bien, entonces de ahí que en la gráfica principal, PBQ es congruente con RDS. PBQ, RDS. A ver, PBQ, aquí está. Aquí está. PBQ, RDS. Ya, ¿no? Ya, ¿por qué decimos eso? Ya, porque acabamos de mostrar que el ángulo D tiene que ser congruente con el ángulo B y como hemos demostrado que los lados son iguales en el paralelogramo, entonces los puntos medios, el punto medio del segmento AB con el punto medio del segmento DC están definiendo segmentos igual congruentes, ¿no? Entonces, en este caso, acá, PB es igual a DR, BQ va a ser igual a SD,
y estamos diciendo que los ángulos son congruentes, ¿no? Entonces, por eso estamos diciendo que esos dos triángulos pequeños de las esquinas son congruentes por el postulado lado, ángulo, lado. Ajá. Y aquí estoy justificando. Entonces, ya que AB es igual a DC, entonces los segmentos definidos por sus puntos medios son iguales entre sí, ¿no? Lo que acabo de decir. Entonces, aquí están, ¿no? Definidos los segmentos que van a ser iguales. AP con PB, estos son los de arriba, del segmento AB. Y este es del segmento de DC, ¿no? Es igual a DR y es igual a RC, ¿no? Simplemente son los segmentos pequeños divididos por sus puntos medios. Análogamente, entonces, vamos a tener otro grupo de segmentos congruentes, ¿no? Que están definidos ya por los otros lados. Entonces, por el lado BC y el lado AD. Aquí nos vamos a dar cuenta. BC por el lado BC y el lado AD, ¿no? Entonces va a pasar lo mismo, ¿no? Que con los otros dos segmentos, va a pasar lo mismo con este par de segmentos. Es decir, entonces el segmento BQ es igual a QC y van a ser igual al segmento AC y van a ser igual al segmento SD. Es lo que estamos anotando. Bien. Entonces, similarmente, llegamos a la conclusión de que el otro par de triángulos APS va a ser congruente con SRQ. Aquí están. APS, aquí, APS es congruente con R o con CRQ. ¿No? Análogamente, igualito. Entonces, por partes correspondientes a triángulos congruentes o congruentes, concluimos que el lado SP es igual a RQ y PQ es igual a SR. Aquí está. Ahí. Estamos diciendo que entonces, al ser congruentes este par de triángulos, este con este y este con este, entonces SP es congruente con RQ y PQ es congruente con SR. Entonces, como que estamos llegando por la otra parte, ¿no? Por lados iguales en un paralelogramo. Pero tenemos que llegar a la definición, ¿no? De que sean rectas paralelas. Ya, ¿dónde estoy? Aquí. Ok, entonces aquí me voy a ayudar de una gráfica pequeña, solamente estoy graficando el cuadrilátero PQRS. Entonces digo, y si en un cuadrilátero sucede, estamos diciendo que, o sea, acabamos de mostrar que SP es igual a RQ y PQ es igual a SR. Bien, entonces si sucede esto, que sus lados opuestos entre sí son congruentes, entonces trazando una diagonal SQ por el postulado de congruencias lado, 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 porque este lado es igual a este lado es igual a este lado, y SQ están compartiendo entre los dos triángulos, entonces concluimos que el triángulo SPQ es congruente con el triángulo QRS. ¿Ya? Entonces, acabamos de demostrar que son congruentes, y así se cumpliría el teorema A y P. Entonces, como que estamos yendo el camino a la inversa, ¿no? De lo que acabamos de demostrar en el paralelogramo grande. Entonces, por el teorema A y P, por ser estos ángulos congruentes, porque son triángulos congruentes, el ángulo RSQ va a ser congruente con PQS y a la vez el ángulo RQS tiene que ser congruente con el ángulo PSQ. Entonces, por eso vamos a utilizar el teorema A y P. Entonces, vamos a concluir que bueno, aquí ya no lo estoy anotando directamente concluido, pero por el teorema A y P, entonces vamos a concluir que el par de segmentos SP con RQ son paralelos y el par de segmentos PQ con el SR son paralelos. Y entonces, por lo que nos lleva a afirmar que el cuadrilátero PQRS es un paralelogramo. Bien. Entonces, ya.
Todo eso para saber que era solamente un paralelogramo. Pero ahora por suma de áreas, vamos a retomar, ahora por suma de áreas, ¿qué estamos diciendo? Que el área de PQRS, del paralelogramo PQRS, es igual a la suma del triángulo, del área del triángulo SPQ, aquí está, SPQ, entonces con seguro el área del triángulo SRQ, ¿no ve? Entonces, aquí está. Ajá, o QRS. Sí, QRS, sí, está bien anotado. Entonces, esto por suma de áreas. Bien, entonces aquí, al calcular el área del paralelogramo pequeño, no estoy utilizando, ¿no?, el teorema que me dice cómo calcular el área de un paralelogramo, sino estoy calculando su área a partir de la suma de las áreas de los triángulos pequeñitos. Entonces, pero como son triángulos congruentes, sus alturas respecto a ese Q, tomando ese Q como base, entonces serán congruentes. Por eso acá el dibujo. Entonces, tomando ese Q como base, como estos dos triángulos son congruentes, como el vértice P se corresponde al vértice R, entonces las alturas tienen que ser congruentes igual. Por eso es la misma H, H'. Bien. Serán congruentes, digo. Y entonces al final, el área del segmento, del paralelogramo PQRS, entonces va a ser 2 veces al área de uno de estos triángulos, ¿no? Bueno, simplemente lo estoy sumando, ¿no? Porque son iguales, ¿no? Entonces, aquí no se olviden que iba H', entonces lo único que estoy diciendo es que el área de este triángulo, que sería SQ por H' sobre 2, ¿no ve? El área de este triángulo. Y como este triángulo tiene la misma área, entonces son 2 veces ese área. Bien, entonces, este 2 con este 2 se van, y solamente quedaría que el área del paralelogramo PQRS es SH' por SQ, ¿no? Simplemente es eso. Bien, entonces ahora por teorema 5, no, esto es lo que ya hemos comenzado, continuamos acá. Bien, ¿qué digo? Pero por paralelas entre A, B y DC, ahorita nos vamos a ir a la gráfica, sabemos que existe una única distancia. Ah, ya, sí. Recuerdan que había en el tema de paralelas, nos decía que entre dos rectas paralelas existe solamente una única distancia, que es una recta perpendicular a ambas rectas paralelas, ¿no ve? Entonces, en este caso yo estoy tomando el segmento AB paralelo al segmento DC y hemos tomado esta altura H, pero H es la distancia, ¿no? Es la distancia entre estas dos rectas, en este caso, porque aquí está la prolongación, entre estas dos rectas paralelas. Entonces acá, el punto P pertenece al segmento B y el punto R pertenece al segmento DC. Entonces, esta H que yo he trazado, H', con esta H que yo he trazado acá, igual que era H', porque son congruentes, entonces, esa perpendicularidad y por ese teorema de unicidad me lleva a decir que esta suma de alturas tiene que ser H, ¿no? No hay otra opción. Otra cosa sería que no sean perpendiculares, que no sean alturas. Ahí sí, ya podría haber infinitas opciones, pero son perpendiculares, ¿no? La altura, o sea, el H' es una altura perpendicular a SQ y el otro H' es igual la altura perpendicular a SQ. Y creo que está como observación que por ser paralelas A, B y DC, el SQ, la unión de sus puntos medios de AD y BC, está definiendo otra recta paralela, ¿no? Es decir, el segmento AB es paralelo a CQ y es paralelo a DC, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que anotar. Bien, entonces digo, pero por paralelas sabemos que existe una única distancia entre las rectas paralelas, entonces, por tanto, ese H que les decía es la suma de H' más H', entonces 2H'. Aquí estamos teniendo una relación. Entonces, de allí que, como dijimos, digo, el área del paralelogramo grande es igual a su base por la altura H, y hemos concluido que el área del paralelogramo PQRS era H' por SQ.
Entonces, aquí muestro, solo nos falta mostrar que SQ es igual a DC, lo que les acabo de decir, ¿no? De paralelas. Pues en un paralelogramo, cuando SQ son puntos medios de lados opuestos, aquí es lados opuestos, entonces, ¿cómo se demuestra esto? Simplemente, miren, aquí en la gráfica, yo lo que he hecho es trazar CSC. Creo que es lo único que necesitas, ni siquiera SB. Pero a ver, veamos. He trazado SC. Y por el teorema pi, porque yo ya sé que son paralelas, entonces este ángulo, el ángulo, QSC, no, perdón, QCS es congruente con DSC. A ver, no sé si me siguen hasta aquí, ¿todo bien? Entonces, ya. Entonces, concluimos eso, ¿no? Por el teorema pi. Y por el postulado de lado, ángulo, lado. Ahorita, a ver, estamos concluyendo que el triángulo SQC, ya, ya, por el LAL. ¿Está bien LAL? Ah, sí, claro, está bien LAL, ¿no? Porque estamos utilizando simplemente que ya sabíamos que el SD es congruente con QC. Eso ya lo sabíamos. Entonces aquí, y este ángulo es congruente con este ángulo, y este lado están compartiendo, entonces obviamente es congruente consigo mismo, por eso estoy utilizando LAL. Entonces el triángulo SQC es congruente con CDS. Bien, entonces eso acabo de demostrar. Y de ahí que, ¿qué sucede? Entonces que SQ es igual a DC, ¿no? Ya. Entonces aquí simplemente estoy diciendo entonces que AB tiene que ser igual a SQ y tiene que ser igual a DC. Finalmente, ¿cómo? Digo, finalmente, ¿cómo? SQ es igual a DC. ¿Cuál es? SQ es igual a DC, lo que acabo de demostrar. Y lo que sacamos de que H era igual a 2H', aquí lo estoy anotando H', entonces al final es un medio de H. Entonces, ese área que yo hallé del paralelogramo PQRS es un medio de H, porque era H', aquí está, aquí. Vamos a recordar, es H' por SQ. Entonces yo H' lo estoy anotando simplemente un medio de H, y ese SQ, que es lo mismo que DC, ¿no? Y nosotros vimos que H por DC era el área del paralelogramo grande. Entonces así se demuestra, ¿no? Un medio de H por DC, y H por DC es el área del paralelogramo grande. No sé si tienen preguntas hasta aquí, porque ese es el último ejercicio de la primera parte de la práctica. Chicos, ¿tienen dudas hasta aquí? ¿O continúo nomás? ¿Se ha entendido todo del último ejercicio? Ah, sí, lo estoy grabando. Lo estoy grabando para subirlo para subirlo y que les pase los links, como les estoy pasando. Por si acaso les estoy pasando los links, porque es como que solamente pueden ingresar al video mediante los links. Es una modalidad que de YouTube, que digamos, no encuentras el video mediante el buscador, sino mediante el link. Entonces, así los voy a ir subiendo, ¿ya? Para que, digamos,
cómo es este contenido para el curso. Claro, ahí lo pueden ir viendo con más calma. Ya, entonces bien. Entonces aquí simplemente continúa igual como han o sea, como han visto el tema de áreas, con el teorema de Pitágoras, ¿no? Y su demostración. Ahora, hay otros teoremas que derivan de este, y directamente después de esa demostración de esos pares de teoremas, viene el otro conjunto de ejercicios. Entonces, solamente con ese par de datos, es en principal el teorema de Pitágoras, nada más, vamos a demostrar los siguientes ejercicios. Y después de eso, el libro nos habla de unos triángulos especiales, ¿no? Es decir, en un triángulo rectángulo, ¿qué pasa si es isósceles? Entonces, el único caso que se da es cuando sus ángulos son 45, ¿no? Y la relación de sus lados es este. Y el siguiente teorema es, por ejemplo, creo que está el de 30 y 60. Sí, está el de 30 y 60. Todos son esos. Pero en la práctica, creo que solamente nos pedían hasta esta sección. Entonces, a ver, vamos a continuar. Voy a demostrar desde el ejercicio 13, porque el ejercicio 13 nos dice, si las longitudes de los catetos de un triángulo rectángulo son A y B, determinar la longitud de la altura H correspondiente a la hipotenusa, en este caso C, en términos de A y B. ¿No? Nada más, nos está pidiendo H en términos de A y B. Entonces, por el teorema 3 de área de triángulos, comenzamos, ¿no? Directamente a ver que el área del triángulo grande va a ser este H por su base sobre 2. H por C sobre 2. Pero esto es igual a, como es un triángulo rectángulo, por el teorema anterior, al teorema 3, ¿no? Se demuestra primero el área de un triángulo rectángulo. Entonces yo digo que la base, en este caso, digamos, puede ser B por su altura A. Entonces, es decir, la multiplicación de los catetos dividida entre 2, o sea, me está dando el mismo área. Entonces son iguales. Estoy sacando el área de dos diferentes maneras, pero del mismo triángulo. Entonces, H por C dividido entre 2 es igual a por B dividido entre 2. Entonces, de ahí que H sea igual a AB dividido entre C, ¿no? Claramente se cancelan los dos y AB dividido entre C queda. Bien, al menos ya tenemos algo, ¿no? Pero este H tiene que estar completamente en función de solamente A y B. Entonces, utilizando el teorema de Pitágoras, ¿qué pasa en el triángulo rectángulo, el grande? Que C, la hipotenusa al cuadrado, es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Nada más, entonces aquí lo estoy igualando C, que C es igual a la raíz de la suma de los cuadrados de los catetos, y por lo tanto, entonces H me está quedando así, ¿no? A por B dividido entre la raíz de la suma de catetos al cuadrado. Ya. Las longitudes de los catetos de un triángulo, por temas de tiempo vamos a continuar, las longitudes de los catetos de un triángulo rectángulo son 24 y 32. Nos dice determinar la altura correspondiente a la hipotenusa. Ok, entonces por el teorema de Pitágoras, la hipotenusa C, aquí ya no he hecho gráfica, ¿no? Creo que no era necesario. Solamente nos está dando un triángulo rectángulo con catetos que ya nos da su medida. Entonces, calcular, determinar la altura correspondiente a la hipotenusa. O sea, lo que acabamos de demostrar arriba, en este caso, aplicándolo con estas medidas, entonces calcular cuánto vale H. Nada más. Entonces, por el teorema de Pitágoras, la hipotenusa denominada C, entonces sería C al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado y sale que C es 40. Bien, y entonces, y por el teorema de área de triángulo, sabemos que el área del triángulo va a ser la multiplicación de sus catetos dividida entre 2, por ser triángulo rectángulo. Bien, entonces, pero digo, respecto a la altura H correspondiente a C, el área del triángulo se calcula de diferente manera, ¿no? Entonces sería la hipotenusa por la altura H dividido entre 2. Y nosotros queremos calcular H. Entonces, ¿de dónde? Como yo
solamente hago igualación de áreas. Entonces, C por H dividido entre 2 va a ser igual a la multiplicación de los catetos dividido entre 2. Y simplemente sale que H es igual a 19.2, ¿no? Ese problema solamente la aplicación de lo que acabamos de demostrar. Ya, y el siguiente ejercicio es 17. Sí, es el penúltimo. Entonces, este ejercicio dice que sea ABCD un trapecio. Entonces, este cuadrilátero ABCD, un trapecio, con sus lados AB paralelo a DC, entonces estas son sus bases. Si los segmentos tienen las longitudes indicadas en la figura, determinar el área del trapecio. Entonces, así es la figura, ¿no? Que nos da el libro. DC vale 10. La base grande no tenemos cuánto vale, pero aquí traza la altura H de E y el segmento AE dice que es 6 y el segmento AD es 10 y el segmento CB, el otro lado del trapecio, es 17. Solamente con esos datos. Que tenemos que hallar el área del trapecio. Bien, entonces, ¿qué digo? Primero, por teorema de Pitágoras, en el triángulo ADE, clarísimo, ¿no? O sea, por el teorema de Pitágoras podemos obtener H. Entonces, H al final es 10 al cuadrado menos 6 al cuadrado y nos da 8. Como es la misma altura trazada desde C a B, porque son sus bases paralelas, entonces lo mismo, ¿no? Que utilizamos en el último ejercicio de la primera parte, entre rectas paralelas hay una única altura, entonces DE va a ser lo mismo que CE', en este caso yo estoy poniendo aquí E', va a ser la misma altura. Bien, entonces, similarmente calculamos E'B. Estoy calculando este segmento. E'B. Porque H ya lo he obtenido, es 8, tengo el cateto 17 y voy a calcular el otro cateto E'B. Y E'B me sale, es raíz de 17 al cuadrado menos 8 al cuadrado, hipotenusa al cuadrado menos cateto al cuadrado es igual a 15. Bien, y como DC es congruente con EE', acá DC es congruente con EE', y esto porque nos está definiendo un rectángulo, ¿no? Porque esto es una altura, es perpendicular, esta es otra altura, es perpendicular, sus 4 ángulos son ángulos rectos. Entonces, por ser rectángulo, DC es igual a EE', ¿no? Como DE ya sabemos que es igual a CE'. Entonces, por ser rectángulo, esta congruencia se cumple. Entonces, por teorema 4, el teorema del área de un trapecio, ¿cómo se calcula el área de un trapecio? Entonces, decimos que el área del trapecio es igual a 1/2 de la suma de sus bases por la altura H. DC es la base menor que ya nos daban, 12. AB es la base mayor que nosotros obtenemos, 33, por lo que hemos ido calculando, que es AE, es la suma de segmentos, AE 6, la suma de segmentos EE', 12, y el último cateto que hemos encontrado, E'B, que era 15, ¿no? Entonces eso nos da 33. Y la altura que era 8. Y haciendo simplemente operaciones, nos sale que el área del trapecio son 18 unidades al cuadrado, ¿no? Bien, entonces nos vamos al último ejercicio de la práctica, que es el ejercicio 23, que ¿qué nos dice? En el triángulo MOQ, rectángulo, MO es perpendicular a OQ. Bien, MO es igual a OP es igual a 1. Nos da puros datos, ¿no? Y MP es igual a PQ. Ok, si se cumplen esas tres cosas, entonces determinar MQ, la hipotenusa. También determinar el ángulo Q,
Aquí está el ángulo Q y el ángulo QMO. QMO. Ah, bueno, entonces él nos está pidiendo los dos ángulos del triángulo rectángulo, ¿no? Sí, QM. Bien, entonces, por el teorema de Pitágoras, ¿qué decimos? Que en el triángulo OMQ, entonces en este triángulo pequeño, no, perdón, en el grande, OMQ, MQ va a ser igual a, estoy haciendo esto directo, ¿no? No, sí es hasta ahí. Ah, ya. Estoy utilizando directo, raíz de 2. ¿Por qué? Porque, vimos, ¿no? En los teoremas siguientes, en esos teoremas que vienen después del teorema de Pitágoras, que, ¿qué pasa cuando tienes un rectángulo que es isósceles, es decir, sus catetos son iguales? Entonces, ¿cuánto vale la hipotenusa por el teorema de Pitágoras? Si esto es 1, 1, esto va a ser raíz de 2, ¿no? La relación en un triángulo rectángulo congruente siempre es, digamos, si aquí hay A, esto va a ser A raíz de 2, la hipotenusa, ¿no? Entonces, en este caso es 1 raíz de 2, que es raíz de 2. Entonces, MP es raíz de 2, simplemente por el teorema de Pitágoras, ¿no? Entonces, dado este paso que no lo he anotado, entonces recién digo, otra vez por el teorema de Pitágoras, ya en el triángulo grande o MQ, la hipotenusa MQ va a ser igual a la raíz de sus catetos al cuadrado, en este caso MO, 1 al cuadrado, y en este caso OQ. Y si MP yo ya sé que es raíz de 2, y por dato del problema yo sé que PQ es igual a MP, que es raíz de 2, entonces el lado OQ es 1 más raíz de 2, ¿no ve? Entonces aquí estoy simplemente poniendo eso, 1 más raíz de 2, que es el otro cateto, al cuadrado. Haciendo operaciones nos sale que entonces esa hipotenusa MQ es igual a 4 más 2 raíz de 2, que es la primera parte que nos pedía el problema, ¿no? Ya hallamos la hipotenusa del triángulo mayor. Continuando, vemos que el triángulo OMP, ese triángulo pequeño, isósceles, triángulo rectángulo isósceles, es de 45, 45. Entonces, por teorema de ángulo externo de un triángulo, ya vimos el teorema del ángulo externo, es decir, es depende, ¿no? A qué triángulo estás hablando. En este caso estamos hablando del triángulo MPQ. Este ángulo OPM es uno de sus muchos, ¿no? Ángulos externos que puede tener, pero es uno. OPM. Y OPM es ángulo de este triángulo de 45 y 45 grados, ¿no? Entonces, ya sabemos la medida de OPM, 45. No olvidemos que ese triángulo es isósceles. O sea, tenemos dos triángulos isósceles.